Yo diría que todas las mujeres, pues aquí hemos conseguido la importancia de lo básico que resulta en estos momentos incidir en los medios de comunicación de masas si queremos que nuestra perspectiva consiga arraigar en la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que, queramos o no, esta sociedad es precisamente cada vez más mediática. Está caracterizada precisamente por un elemento mediático que se está convirtiendo en uno de los elementos más importantes de poder de todo el sistema. Los grandes conglomerados de medios de comunicación vinculados al mundo del espectáculo son en este momento probablemente los mayores conglomerados económico-financieros del mundo. Yo no soy teórica del feminismo ni de la comunicación, soy periodista, ejerzo como directiva en un medio de comunicación del país y pienso que lo que más les puede interesar a ustedes es mi visión desde dentro, desde un periódico español como El País, un periódico de gran tirada, porque yo creo que es importante que las mujeres conozcamos bien cómo funcionan esos medios de comunicación. Si queremos incidir en ellos, tenemos que conocerlos. Yo he prestado mucha atención a lo que ha dicho aquí Montserrat y Irene, porque todos los y todas los que nos movemos en el mundo de la comunicación de masas, sabemos que se está produciendo un cambio radical, profundísimo y muy rápido, no solo en los instrumentos de comunicación de masas, sino también en la propiedad de esos medios y en el modelo de negocio al que da lugar. Yo no sé a dónde llevará ese cambio. De hecho, no creo que nadie lo sepa en este momento hoy por hoy, no creo que se sepa hacia dónde conduce. No sé si esos nuevos instrumentos ayudarán finalmente a fortalecer la democracia o si terminarán por debilitarla aún más de lo que ya está. Probablemente se pueda producir una cosa y la contraria, depende de las medidas que vayan adoptando por el camino. Lo que sí que sé es que si las mujeres no estamos presentes en ese cambio, no de una manera anecdótica ni periférica, sino de una manera sustancial, ese nuevo sistema comunicacional que se está formando nos dejará fuera. Internet es una oportunidad en un camino que está irremediablemente abierto e irremediablemente en transformación continua. Insisto en que es una oportunidad porque es la primera vez, yo creo, que en un cambio radical en el mundo de la comunicación de masas no nos coge fuera de juego. Cuando apareció la imprenta no teníamos idea. Cuando apareció la radio y la televisión no teníamos formación para ello. Hoy, en todo el mundo, en mayor o menor medida, pero en todo el mundo, existen mujeres capacitadas para remar en ese nuevo espacio. Pues que está para navegar, rememos. Pero rememos de acuerdo con intereses democráticos y con perspectiva de género. Esta es una ocasión extraordinaria para participar desde el primer momento, algo que yo creo que nos había producido antes. Rosa María Alfaro denunció el otro día del problema de la inconstancia. En esta ocasión es muy importante que no seamos inconstantes. Tenemos que no abandonar ningún espacio en este momento. No sabemos dónde produce el cambio, pero sabemos que si no estamos dentro, volverá a excluirnos. Y precisamente en el mundo de la comunicación de masas es en el que, por el hecho de ser mujeres, ya sabemos, la experiencia ya nos ha demostrado que nos ocupamos mucho. No soy experta en el mundo de Internet, como lo es Montserrat, como son muchas de las mujeres que están aquí, pero como directiva de un medio de comunicación potente, por lo menos potente en España, sí debo decir que todos los grandes de este negocio están preparando a marcha forzada esos cambios. Y que una vez más, esos cambios que se preparan es sin contar con mujeres. Esa es mi experiencia que se está formulando así, ya. Pero volvemos un momento al campo que yo conozco más, que es en los medios de comunicación de masas clásicos, que no deben ser despreciados, porque siguen
siendo unos conglomerados de poder impresionantes, al margen de lo que suceda en la prensa alternativa y en los medios de comunicación alternativos, que hay que estar presente y conocerlos. Yo no abandonaría ni despreciaría en absoluto la potencia y la capacidad de adaptación que tienen esos grandes medios conglomerados de medios de comunicación de masa para adaptarse a las nuevas circunstancias. Yo creo que los resultados de lo que se ha hecho hasta ahora para introducir la perspectiva de género en los grandes medios de comunicación de masas han sido muy insuficientes, pero tampoco soy demasiado pesimista sobre lo que se pueda conseguir. Yo sé que muchas mujeres aquí se preguntan, se formulan una pregunta que es básica, que es si bastan los mecanismos de autorregulación, las alianzas, o si todo eso es absolutamente insuficiente y es inevitable finalmente la intervención del Estado y de los poderes públicos. El otro día en el hombre me preguntaba si el Estado podría exigir a un medio de comunicación de masas en la Unión Europea un espacio concreto para publicar determinados contenidos. Y le dije que eso era inconcebible en la Unión Europea. Nuestro mecanismo no puede funcionar en este mundo. Ustedes lo conocen mejor, sabrán si eso puede funcionar o no. Pero en cualquier caso, el mecanismo, el sistema que funciona en los países europeos, que son medios de titularidad pública, en los que existe un contrato de prestación de servicios. Por ejemplo, esa televisión, esta radio, tiene la obligación de poner programas, cursos de enseñanza o poner una serie de servicios que prestan profesionales. No se presta desde el punto de vista de la actividad política, sino desde el punto de vista puramente profesional. Yo creo que, como decía, que la experiencia en Europa sobre los mecanismos de autorregulación y de alianza es agridulce, pero no es desdeñable. Yo creo que se ha avanzado bastante en la percepción, existe una mayor sensibilidad de la que existía hace todavía pocos años. Aunque debo decir que para mí lo más frustrante es la escasa eficacia que tiene mecanismos que ya existen y que podrían ser utilizados en esa lucha y que sin embargo son ignorados por el movimiento feminista o por las asociaciones de mujeres que parecen desconocerlos o despreciarlos. Por ejemplo, en mi periódico y en los grandes periódicos del mundo existe un libro de estilo. El libro de estilo del país, y supongo que de todos los demás, dice que se evitará la discriminación por motivos de raza, de religión, de sexo o de inclinación sexual. Existe incluso una figura de un hombre musulmán, ocupado ya en dos ocasiones por mujeres, por defensoras del lector, cambió el nombre obviamente y nos llamamos defensoras del lector, para garantizar a los usuarios de esos medios el cumplimiento de esos compromisos. Pero mi experiencia personal como defensora del lector en una temporada es que se plantearon prácticamente ninguna reclamación por sexismo, ni por parte de los redactores y redactoras, ni por parte de los lectores y las lectoras. Pocas veces, las 3 veces que yo traté ese asunto, fue por iniciativa propia. No recibí jamás una llamada, una carta, una protesta de lectores o lectoras que se quejaran del evidente lenguaje sexista que se utilizaba en el periódico, que les digo que no hay ningún nada. Hay países en los que existen mecanismos que son los consejos de prensa. Los consejos de prensa son organismos de regulación de contenidos a los que se someten voluntariamente medios de comunicación de masas de diferentes países, ¿no? A escala mundial. Esos mecanismos autorreguladores pues, existen en toda Europa occidental y en los países industrializados, en toda América, en Japón, en Australia, y se discute ya sobre la creación de esos organismos en Europa Central, incluso en la antigua Unión Soviética. Prácticamente creo que existe muy poco, lo que no existe prácticamente en Asia, en África o en América Latina. Esos consejos de prensa están compuestos normalmente por representantes de organizaciones de periodistas
de lectores, los editores, participa y en algunos casos podrían participar también en los consejos de prensa, en medios de música, podría estar representado en los consejos de prensa si lo solicitar y presionar para estar, y sin embargo no lo hace. Estos consejos de prensa funcionan abiertos, los ciudadanos tienen derecho, los ciudadanos y las ciudadanas, por supuesto, tienen derecho a dirigir sus quejas a ese consejo de prensa si consideran que han sido maltratados, y ese consejo de prensa valora las quejas y si están justificadas dirige una amonestación al medio de comunicación y el medio de comunicación está obligado a publicarla por el medio. Existe ese consejo en Alemania, existe en Francia, en Dinamarca, en Australia, en Japón. Debo decir, sin embargo, y debo decir, sin embargo, que la inmensa mayoría de las quejas que se dirigen a estos centros están relacionados con la violación de la intimidad y con el derecho de veto, pero prácticamente no existen denuncias por sexismo en ningún lado. Yo creo que claro, estos consejos tienen además todos tienen un código ético al que se someten voluntariamente los medios que participan de este consejo de prensa. El código ético, todos los códigos éticos que yo he visto, todos sin exclusión, todos incluyen la no discriminación por razón de sexo en su principio ético. Y sin embargo, jamás yo creo que en América Latina existen colegios de periodistas que tienen también códigos éticos y que en esos códigos éticos seguro que existen también principios de no discriminación por sexo. Sin embargo, yo no conozco ningún caso. En los colegios de periodistas de América Latina, en bastantes colegios he visto que existen tribunales de ética que cuidan de esa especie de código ético. Y sin embargo, no conozco ningún caso en que se haya sancionado un periodista o un medio en esos colegios de periodistas por un reportaje sexista, jamás. Bueno, yo creo que desconocer esos mecanismos, no utilizarlos, es una decisión equivocada. Deberíamos conocerlos mejor, deberíamos intentar estar más atentos a las posibilidades que se abren. Claro que no es solamente culpa de los movimientos feministas o de las mujeres que no son suficientemente activas en este campo. Yo creo que también hay motivos muy variados. Uno de ellos, a mi parecer, es que los medios de comunicación o los consejos de prensa hacen llamamientos genéricos a los periodistas para que eviten la discriminación sexista, pero no se les da a los periodistas ni a las periodistas las indicaciones precisas de cómo se consigue eso, ni los instrumentos, ni los medios de cómo lograrlo. Entonces, se hace un llamamiento genérico, pero se deja en el aire cómo se consigue eso, cuando sabemos cómo se consigue eso. En este sentido, yo creo que sería muy importante introducir el rigor de estilo de los medios de comunicación de masas por presión de las propias mujeres periodistas, instrucciones más precisas para hacer frente a este problema. Yo creo que muchas veces los redactores aceptan y las redactoras aceptan el compromiso general que supone el libro de estilo, de obligación de respetar unas normas, pero que no saben cómo aplicar. Y los medios de comunicación les exigimos, los directivos les explicamos cómo respetar el libro de estilo en muchas cosas, pero no les explicamos nunca cómo respetar las limitaciones del libro de estilo en contra del sexismo. No existe un desarrollo que queda formulado y no desarrollado. Yo creo que las mujeres deberíamos ser bastante más activas en ese campo. Yo he intentado, en casos concretos, por contar una experiencia personal, por ejemplo, en el tema de la Constitución, en España hay en reuniones editoriales parecía que había una confusión bastante grande sobre el tema de la Constitución entre mis compañeros directivos y le propuse al director del periódico convocar una reunión de todos los directivos del periódico, todo el staff del periódico, de las redactoras alternativas, hombres y mujeres, y traer a un par de dos personas especializadas en el asunto que conocen los datos, una por Elena Valenciano, una eurodiputada socialista, y otra Elizabeth, de la que hemos hablado aquí, una especialista en el tema. El director aceptó, convocó la reunión,
prácticamente todos, pero bueno, buena parte de los directivos del periódico se les dio esa charla con datos, con explicaciones de cuál es el problema de la Constitución en España y por qué el periódico debería, uno, suprimir los anuncios de Constitución que publica el propio periódico, 2 páginas de anuncios de Constitución, por qué debería suprimirlos y cuál podría ser la posición editorial del periódico a ese respecto, ¿no? Bueno, debo decir que los resultados de esta reunión fue más bien poco alentador, porque en el sentido de que se siguen publicando los anuncios de Constitución, pero también no quiero sacar conclusiones demasiado precipitadas porque es una reunión nada más celebrada en este momento. Quizá si ese procedimiento se desarrollara más, pues se consiguiera un poco más de influencia y de que se recapacite sobre esta cuestión. En cualquier caso, yo creo que es, como responsable de un medio de comunicación de masas, creo que es esencial y que es efectivo el seguimiento continuo del comportamiento de los medios de comunicación. Yo creo que los observatorios, que los organismos encargados de eso, realizan una función que es efectiva. Yo lo veo desde los medios de comunicación, se aprecia, ¿no? Es verdad que las mujeres que trabajamos en los medios de comunicación a veces nos adormilamos, adormiladas y cansadas, despiértennos, oblíguennos a estar atentos a estas cosas, porque muchas veces con la presión del trabajo de los medios de comunicación y de los problemas que pudieran plantear, olvidamos nuestra propia condición de mujeres y eso es, yo creo que demoledor para nosotras mismas, porque no tenemos por qué olvidar nuestra condición de mujeres y para el conjunto de las mujeres que deberían encontrar en los medios de comunicación y en las mujeres periodistas un apoyo más sólido que realmente de una vez se una columna pidiéndole al gobierno paritario, al gobierno que se notara por favor, que se note. No quiero un gobierno ni medio gobierno que no se note, quiero que se note. Bueno, pues lo mismo pasa con los medios de comunicación, que aplicar a los medios de comunicación, que se note que las mujeres, digamos, estos cargos de dirección. Y desgraciadamente se nota poco. Yo digo a veces que una de las cosas que más me desespera es encontrarme compañeras mías, periodistas, que públicamente dicen en la redacción o en la radio que no solamente no son feministas, sino que no saben. Yo procuro siempre, cuando pasa eso en la redacción, procuro llamarla y decirle, bueno, ¿tú por qué reconoces en público que es una ignorante? Si no sabes lo que es el periodismo, como me dice que no te digo el feminismo, como si no supieras lo que es el socialismo. Tú te atreves a decir que no sabes lo que es el socialismo, tú te atreves a decir que no sabes lo que es el sindicalismo, tú te atreves a decir que no conoces nada de los movimientos sociales del siglo XX, no sabes nada, eres una ignorante, pues ¿qué haces en este periódico? Aquí necesitamos gente culta. Y si necesitamos gente culta, necesitamos gente que sepa lo que es el feminismo y que conozca la lucha del feminismo porque es una realidad y es un movimiento social y no se puede ir por la vida con unas actitudes tan estúpidas. Pero lamentablemente no es la primera vez que me encuentro con casos de esos en mi medio de comunicación, incluso en el mío. Pues, por último, no quiero extenderme, porque al fin ya voy a toque, pero me van a permitir que dedique 5 minutos a un tema que para mí es casi una obsesión, o quizás debería decir que conviene obsesionarse, pero es un tema que me preocupa mucho. Y me preocupa mucho la ausencia de la mujer, y yo creo que por evidente exclusión intencionada de las áreas de opinión de los medios de comunicación de masas. El trabajo en mi país, por ejemplo, en España, el trabajo de las mujeres periodistas ha cambiado muchísimo, relativamente pocos años. Yo empecé a trabajar a los 19 o 18, 19 años en una agencia de noticias y a los 20 pedí que me destinaran a un puesto que había en la ciudad alemana de Düsseldorf, un sitio donde ahora me viviría mi loca. Pero en aquel momento era una oportunidad para vivir en el extranjero, para salir del extranjero, y yo lo que quería era vivir por mi cuenta en el extranjero. Entonces el director de mi periódico, que vi la plaza de la agencia, me dijo, bueno, tú sabes inglés, deberías hacer cuenta a tu favor, porque los chicos que lo han pedido no saben inglés, pues alemán no sabía nadie, pero bueno, por lo menos yo sabía inglés y era y me dice textual, ¿y qué hago yo si te quedas embarazada?
No pude ir a la plaza aquella, de lo cual ahora me alegro, pero en aquel momento no pude ir porque el director pensaba que una chica de 19 años en una ciudad extranjera, sin la familia ni nada, le podía pasar el tiempo. Y no aceptó que fuera. Bueno, todo eso ahora es inconcebible. Eso ha pasado cuando yo tenía 19, 20 años. Eso ya no existe, desapareció. En España, en toda Europa, hay periodistas internacionales, deporte, economía, viajes especiales a sitios donde hay guerra, corresponsales en cualquier lado, hay especialistas en finanzas, de todo. Nadie sería capaz de decir algo así. Pero solo hay dos sitios donde no hay mujeres en el periódico. En la dirección, por supuesto, donde solamente hay una mujer en todo el equipo de dirección del periódico, de directores adjuntos y directores, no hay ninguna mujer. De todo el equipo de subdirectores, solamente una mujer también. O sea que realmente entre 20 personas hay dos. Francamente, pues todavía más grave que eso, que ya lo es, pero todavía más grave de eso es en el grupo que escribe editoriales. No ha habido nunca, ni antes ni ahora, una mujer. Jamás ha conseguido entrar una mujer en el grupo que escribe día a día los editoriales. En el consejo editorial que decide los temas a tratar y el enfoque general, solamente hay una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué ha podido acceder la mujer en los medios de comunicación de Europa Occidental? Porque no solamente es un problema español, es un problema en Francia, en Italia, pasa en otros muchos países en los que yo lo he preguntado. ¿Por qué no accede a la zona de opinión? Pues no accede, pienso yo, porque ahí es una zona de poder puro y duro. En las zonas en donde cuenta la profesionalidad, las mujeres van ocupando espacios de una manera fuerte, ¿no? Pero en el tema del poder público, de la auténtica carcasa del poder, ahí no hay manera. Y en los medios de comunicación tampoco. Yo creo que esa ausencia intencionada de mujeres está también presente, por ejemplo, en los columnistas. En el caso de mi periódico, columnistas fijos, pues hay 15 hombres y 4 mujeres. Una sola dedicada a escribir de temas de política pública, ¿no? De aspectos sociales, comentarios más de humor, etc. Pero de 15, 4. Pero conste que el New York Times, con un grandísimo movimiento feminista en Estados Unidos, tiene una mujer columnista fija. Una, que además se jubila ahora, con lo cual, pues quedarán sin ninguna. O a lo mejor consigue alguien que tenga, que de repente, pues mira, antes que no hay extraordinarias periodistas norteamericanas capaces de escribir columnas extraordinarias, pues el New York Times no ha sido capaz de encontrar ninguna en todo su mundo. Pero la zona de artículos de opinión, donde que no son ya columnistas fijos, sino que gente que escribe artículos de opinión en los periódicos, en el caso de mi periódico, por ejemplo, esta zona de tribunas que se llama, aproximadamente hay un 15% como máximo. El 85% de los artículos de opinión libres y publicados en el país son hombres, están escritos por hombres. Yo creo que tenemos que fijarnos mucho en este asunto. Tenemos que atacar ese mundo, tenemos que inundar o ocupar el espacio de opinión de los grandes medios de comunicación de masas, tomarlo como una decisión estratégica importante, no como algo anecdótico, y tenemos que expresar nuestra opinión en política, en economía, en deportes, en todas las áreas, no solamente informar, no solamente reportajear, sino opinar. Eso yo creo que tenemos que conseguir que no sea excepcional, en este momento es algo excepcional. Bueno, como ya he dicho, se preparan grandes cambios y yo creo que hay que estar ahí para intervenir en ellos, porque esta vez, desde luego, no podremos decir que no estábamos avisadas o que no teníamos formación o conocimiento para hacerlo. Muchas gracias.